¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa de preguntas y respuestas de Zoom TV Latino. Me gustaría saber, soy Daniel Miranda, orador asociado de aquí de este ministerio, y estoy en compañía del pastor Esteban Bor, presidente y orador también de Zoom TV y Zoom TV Latino. Bienvenido, pastor Bor. Estoy muy contento, como de costumbre, de estar en este programa, uno de los favoritos de nuestro ministerio. Es uno de los favoritos. Estamos muy contentos que usted pueda estar con nosotros. Qué privilegio poder compartir con usted, pastor. Y también a ustedes, bienvenidos a nuestro programa. Gracias por enviar sus preguntas que tenemos aquí, que enriquecen nuestro programa. Si usted quisiera participar de él enviando sus preguntas, tenemos una dirección de correo electrónico que es la siguiente: tv@zoomtv.org. Voy a repetir una vez más: tv@zoomtv.org. Déjenos su pregunta y nosotros entonces la seleccionaremos, si es el caso, para este programa. Antes de comenzar, pastor Bor, quisiera yo pedirle el favor que nos pueda dirigir en oración. ¿Cómo no? Nuestro Padre y nuestro Dios, qué privilegio es abrir tu palabra para descubrir tu voluntad. Te damos gracias por todas las preguntas que han sido enviadas. Amén. Te pido que nos des sabiduría para responderlas a satisfacción de los que las enviaron. Te pedimos sabiduría divina ahora al abrir tu santo libro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, la primera pregunta que vamos a tocar en esta hora es del hermano Josmar Great Roll. Creo que así es que se pronuncia. Graterol. O Graterol. Tiene que ser venezolano. Muy bien. Es un apellido muy común allá. Graterol, muy bien. Me imagino. Es una pregunta un poco larga, así que yo la voy a sintetizar. Básicamente la pregunta del hermano tiene que ver con que si los miembros de iglesia también deberían predicar, y por qué los pastores mandan a los miembros a predicar si en realidad ese fue un trabajo que Dios le dio a los levitas y a los sacerdotes, pues los hermanos están ocupados trabajando para sostener sus familias y no tienen tiempo para predicar. Y la segunda pregunta es que si todos los laicos vamos a predicar, entonces ¿tendrían los laicos también derecho a recibir el diezmo? Esas son las dos preguntas. En la primera parte de la pregunta es la convicción del hermano, que la obra de la predicación solamente es para los pastores. Entonces, vamos a comenzar a analizar esta primera parte. En cuanto a el papel del pastor en la predicación, quiénes son los sacerdotes hoy en el Nuevo Testamento y si el miembro de iglesia laico también debería predicar. Tal vez deberíamos ampliar un poco más la respuesta, y es ¿cuál es la función de un pastor? Muy bien. Según el concepto bíblico. El pastor no tiene que ser solamente un predicador, alimentando las ovejas. El pastor también tiene que ser un buen consejero. El pastor tiene que cuidar a su rebaño. El pastor tiene que guiar al rebaño por senderos de justicia. Es decir, la función del pastor exige que el pastor sea tiempo completo. Amén. No puede ser tiempo parcial. Los laicos, ellos tienen su propio trabajo, pueden dedicarle tiempo al Señor, pero entre una ida a la iglesia y otra, entre un culto de oración y otro, es decir, que ellos no pueden, porque tienen que sostener a la familia, dedicarse tiempo completo a las funciones de un pastor. Entonces hay que tomar en cuenta eso al mirar la pregunta y buscar una respuesta. Así es. Ahora, en los escritos de la sierva del Señor de Ellen White, la sierva del Señor utiliza la palabra ministros de dos sentidos. Uno lo utiliza ministros, y cuando utiliza ministros en el sentido pastoral, ella comúnmente agrega en el amplio sentido de la palabra. Ahí se refiere a los pastores que son empleados denominacionales que trabajan para la obra tiempo completo, y desde luego, por trabajar tiempo completo para la obra y trabajar para la obra organizada,
entonces deben recibir los diezmos. Pero luego ella habla también de ministros, ella también se refiere que todos nosotros somos ministros, somos sacerdotes. Y ese es un concepto bíblico. Segunda de Pedro 2:9 dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los protestantes le llamaron a esto el sacerdocio de todos los creyentes. O sea que hay una parte sacerdotal que nosotros también cumplimos, pero es diferente a la del ministro. Todos somos en el sentido espiritual sacerdotes, Sí. porque debemos compartir las maravillas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Correcto. ¿Ok? En ese sentido, pero no de la misma manera en como el pastor lo haría. Como usted bien lo mencionó, el pastor tiene tantas responsabilidades y funciones que tiene que estar tiempo completo en su trabajo. Sí. Habrán algunos miembros laicos que se van como misioneros tiempo completo y se sostienen por ofrendas o se sostienen como Pablo lo hacía, a eso le llamas obreros de sostén propio, pero algunos otros miembros laicos no pueden dejar su trabajo y Dios no va a requerir más de ellos, solamente en el tiempo en que ellos puedan. Sí. Dios dijo que todo Israel es un real sacerdocio. Correcto. Pero luego poco después se estableció un sacerdocio especializado. Claramente, aún en el Antiguo Testamento, se distingue entre la nación, toda la gente de la nación, ser sacerdotes en un sentido general para ministrar, pues la palabra ministro, ministrar para los que están perdidos, para tratar de alcanzarlos. Pero luego también Dios estableció un sacerdocio especializado que debía trabajar tiempo completo en eso y Dios les dio remuneración por la sencilla razón de que no les había dado herencia en la tierra prometida. Exactamente. Y tal vez ese punto es el que debemos cubrir ahora. Sí, ese en realidad es el punto clave y gracias por referirse a eso. En Éxodo 19 creo que es del 4 al 6, donde Dios dice que vosotros sois nación pueblo santa, nación de sacerdotes, dice. Sí. Pero luego más adelante vemos que en el capítulo 31, si no estoy mal, la apostasía del becerro de oro, pues separa a la tribu de Leví Exacto. como la tribu sacerdotal. Esto no elimina que las demás tribus no tuviesen una responsabilidad también de ministrar. Exacto. Así mismo es. Así es, sí. Entonces, que un laico debería predicar, claro, si está en su habilidad de hacerlo, claro, no todos tienen el don de la predicación, pero nosotros vemos, por ejemplo, en la iglesia del Nuevo Testamento, vemos los diáconos que predicaban. Sí. Esteban era uno de esos diáconos y tremendo sermón dio Esteban. Vemos a Felipe, que también está predicando y era un diácono. Así que nosotros no debemos limitar este trabajo solamente al pastor. El miembro de iglesia también debe involucrarse. Si estamos esperando que los pastores terminen la obra por el poder del Espíritu Santo, vamos a estar en esta tierra mucho más tiempo. Así es. En realidad, el secreto para la expansión de la obra y la terminación de la obra está en las manos de los laicos Amén. consagrados al Espíritu Santo. Amén, así es. Tengo una cita acá del deseado de toda la gente, la página 116, donde nos dice la sierva del Señor. Déjeme ver. Ok, aquí está. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra. Amén. A fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. Amén. Noten qué importante esto, lo que nos dice aquí. Dios pudo haber enviado a los ángeles, Él mismo pudo haber terminado la obra, pero es para que nosotros podamos desarrollar un carácter como el de Cristo. Así que el ministrar, el compartir la palabra, es parte del desarrollo del carácter. En el primer capítulo del deseado de todas las gentes aparece el principio. La hermana White dice que toda la creación, Sí. en toda la creación se revela el principio del servicio. Y luego da varios ejemplos de cómo en el reino animal, el reino vegetal, cómo todo existe para servir. Dice, solamente el corazón egoísta del hombre Vive para sí mismo. vive para sí mismo.
Entonces Dios tiene un ciclo o un círculo de beneficencia donde toda persona es llamada a servir, Amén. a ministrar. Pero no por eso significa que todo individuo es un ministro en el sentido técnico de la palabra. Correcto. Y esa distinción nos ayuda a responder la segunda parte de la pregunta, y es, si entonces todos somos sacerdotes, nación santa, entonces todos deberíamos recibir el diezmo. Pero eso se puede contestar fácilmente porque en Israel no todo el real sacerdocio era remunerado de los diezmos. Así es. Solamente la tribu de Leví. Sí, solo la tribu de Leví, que es el sacerdocio que Dios escogió para servir exclusiva y tiempo completo en el ministerio, para ministrar en el santuario y para llevar la salvación. Así es. Ahora, otro argumento que da el hermano acá, y este es el tercer punto y con este terminamos, es que él dice, bien, Mateo 28:19 dice, por tanto, id vosotros todos, id a todo el mundo y predicar el evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces él dice, claramente eso no es para todos, es solamente para los pastores, porque es que no todos podemos bautizar. Entonces es el llamado de Mateo 28:19, la gran comisión, como le conocemos nosotros. ¿Es solo la gran comisión para los pastores o es para los miembros también? Bueno, los pastores son los que bautizan, Correcto. pero es una comisión para todos, traer a los pastores para que los pastores bauticen. Así es. Allí, eso claramente el texto podemos nosotros entenderlo de esa manera, porque es claro, de acuerdo a otros pasajes bíblicos, que no todos bautizan. Incluso Pablo dice, Dios ni siquiera me mandó a mí a bautizar, aunque él podía hacerlo. Exacto. Pero los miembros, las personas que nosotros traigamos, pueden ser bautizadas por el que puede bautizar, el que tiene el derecho de hacerlo. Claro que sí, al menos que sea un asunto de fuerza mayor. Correcto. Como por ejemplo, la hermana White mencionó a un individuo que fue a la isla de Pitcairn, que no era pastor ordenado, dio una campaña evangelística, se convirtió prácticamente toda la isla y le pidieron que los bautizara y él dijo, no, porque yo no estoy ordenado. Más adelante la hermana White le mandó una carta y le dijo, usted hizo mal al no bautizar a esa gente. Pero no se puede usar eso para establecer la regla. Es la excepción a la regla. La excepción a la regla. No es la regla. Y algunos usan eso como para defender que cualquier laico puede bautizar a cualquiera. Tal vez en una circunstancia así, sí. Pero como regla general, no. Así es. Ahora, otro punto importante es ir a Números 18, antes de terminar de contestar esta pregunta. Okay. En Números, el capítulo 18 y el versículo 21, nos describe la remuneración de los levitas. No de toda la congregación, de los diezmos, de los levitas. Dice allí en el libro de Números, el capítulo 18, y empezando en el versículo 21, a ver si lo consigo aquí, una Biblia nueva, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Claramente Dios estableció el sacerdocio levítico, no le dio a la tribu de Leví ninguna herencia en la tierra prometida. Por eso, como ellos servían las necesidades espirituales del pueblo, el pueblo debía sostenerlos económicamente. Ahora vamos a 1 Corintios 9 y vamos a ver que esto todavía se aplica en el Nuevo Testamento. 1 Corintios, el capítulo 9, porque algunos dicen, no, el diezmo eso era para los judíos. Es interesante, todo lo que exige un sacrificio era para los judíos. El sábado, para los judíos. La dieta sin comer ciertas clases de carne, eso era para los judíos. El asunto del licor, eso era para los judíos. Todo era el sábado para los judíos.
Pero nuevamente vamos a 1 Corintios, el capítulo 9, y vamos a notar si Dios todavía tiene el mismo plan. ¿Tienen los versículos ahí? Claro que sí, vamos a leer aquí el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Son los levitas, ¿verdad? Son los levitas. Sí. Versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que está comparando el sacerdocio levítico con los que anuncian el Evangelio. Y, no con todos los miembros que son real sacerdocio. exacto, exacto. Y es interesante que no dice, así también recomendó el Señor, Ordenó. o así también sugirió el Señor. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que viven del Evangelio. Y si uno nota el contexto anterior, se estaba quejando el apóstol Pablo de muchos misioneros, en el sentido exclusivo de la palabra, que estaban viajando y estaban predicando y no se les remuneraba justamente. Y el apóstol Pablo dice, los que son llamados por Dios para esa tarea específica deben vivir del Evangelio. Y usa 3 ejemplos. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Imagínense que el gobierno de los Estados Unidos diga, vas a servir en el ejército, pero paga tus propios gastos, compra tu uniforme, paga por tu comida, etc. No, si estás sirviendo como soldado, tienes derecho de ser remunerado. Correcto. Y luego dice, ¿y quién planta una viña y no come de su fruto? Y luego dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y luego entonces da un ejemplo muy interesante. En el versículo 8 dice Pablo, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Es decir, lo que escribió Moisés. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? En otra palabra está diciendo que los mismos bueyes podían participar de su trabajo, de lo que estaban trillando. Así que claramente, según la Biblia, hay un sacerdocio general y hay un sacerdocio especializado que debe recibir remuneración de los diezmos. Amén. Excelente. Bueno, creo que ha sido una muy buena respuesta. Gracias, hermano Josmar, quien nos ha escrito y nos ha permitido profundizar en este tema un poco sensible del diezmo, pero que es bíblico y como es bíblico hay que hablar de él. Amén. La siguiente pregunta nos la hace Lim Derbeli. Nos saluda y esta pregunta es un poco larga, la voy a resumir. Tiene que ver con el ungimiento de los enfermos, a la luz de Santiago 5, 14 y 15. La pregunta que tiene esta persona es que ha visto que algunos pastores y ancianos ungen a la persona, pero la ungen para que se muera, no la ungen para que se sane. Y la comprensión que tiene esta persona del texto es que el ungimiento debe ser para sanación, o sea que no debemos ungir a una persona preparándola para la muerte, sino para que se sane. ¿Qué en realidad significa eso? ¿Para qué es el ungimiento? Bueno, vamos a leer el texto mismo nos responde la pregunta. Exacto. Vamos a Santiago, el capítulo 5, versículo 14 y 15. Vamos a leer desde el 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará, en mi versión dice salvará, en otras dice sanará, salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, yo he hecho un estudio de este pasaje y en realidad aquí no está diciendo que todos los que se ungen se van a sanar, pero el ungimiento es para el perdón de los pecados. Algunos se sanan, pero otros no se sanan. Exacto. Sí.
Ah, la palabra salvar o sanar, esta palabra, creo que es la palabra soter, creo, de donde viene la palabra soso, Sí. que tiene que ver con la palabra Sa- salvación Y sanidad, y sanidad, sí, tanto espiritual como física. como física. Entonces, por eso algunas versiones dice la oración de fe sanará al enfermo, pero en otras versiones dice salvará. Yo creo que en este caso salvará está más relacionada con el contexto, porque sí, es seguro que si en el momento del ungimiento el enfermo se arrepiente, el ungimiento es como un tipo de bautismo simbólicamente por el arrepentimiento de los pecados, pues el enfermo puede ser salvo. Ahora, ¿garantiza que va a ser sano? No, la sierva del Señor incluso tiene varias citas en la oración por los enfermos donde ella dice que no todos los enfermos se sanan. Yo sé que usted tiene algo que agregar al respecto. Sí, lo interesante es que el mismo Santiago dice que si pedimos, Dios nos va a dar lo que pedimos si está conforme a su voluntad. Eso lo dice el mismo Santiago. Es decir, nosotros no, cuando vamos a ungir a un enfermo, no podemos hacerle exigencias a Dios. Correcto. No podemos decir, Señor, sánalo o sánala. Podemos decir, Señor, nosotros quisiéramos que tú sanaras a esta persona. La estamos ungiendo porque queremos que sanes a este enfermo, pero sea hecha tu voluntad, no nuestra. Así que en todos los ungimientos que yo he hecho, yo siempre pongo ese aspecto de condicionalidad, Yes. porque todo tiene que ver con la fe de la persona y la condición de la persona. Y creo que el punto que mencionaste también sobre el hecho de que dice que la oración de fe salvará al enfermo, esa palabra que viene de sozo realmente significa sanar a una persona física o espiritualmente. Así que en realidad está hablando de salvar a la persona si es la voluntad de Dios, en sanarla y si va a traer honra y gloria a la causa de Dios. Correcto. Es la voluntad de Dios siempre salvar, pero no es la voluntad de Dios siempre sanar. Es correcto. En algunos casos, ni siquiera es por alguna falta en la misma persona, pero puede ser para dar una lección a la familia, dar esperanza, confirmar su fe. A veces la muerte de una persona resulta en la conversión de varios miembros de la familia. Así que Dios siempre tiene varios propósitos. Sí. Y Dios da ejemplos en la Biblia de lo que sucede cuando nosotros exigimos que Él haga algo. Como por ejemplo la oración de Ezequías. Correcto. Dios le dijo, tú vas a morir. Y dice, no quiero morir, Señor, no quiero morir. Sí, ha llegado el tiempo. Yo no quiero morir. Y Dios le dijo, ok, está bien, te voy a dejar. Y ahí fue que, mejor dicho, le mostró todos los tesoros del templo a los babilonios. Y más adelante en la historia, los babilonios vinieron y saquearon todo lo que habían visto. Así que debemos siempre pedirle al Señor que haga las cosas conforme a su voluntad y no de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo a simple vista. Así es. Y en esos 15 años nació Manasés. Que fue uno de los peores. Tal vez Amón era un poco peor, pero era uno de los peores reyes de la historia de Israel. Ahora, otro punto en la pregunta era, la persona que nos escribe, Lim, dice que observa que algunos solamente oran, pero no utilizan el aceite. ¿Y eso está correcto o no? Está incorrecto porque el texto dice claramente que sea ungido con aceite, símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a hacer las cosas como Dios no dice? Es como, por ejemplo, yo una vez fui a un servicio, y no me van a creer lo que estoy diciendo, fuimos a una iglesia no adventista y estaban celebrando la Santa Cena. Yo sé que no me van a creer lo que estoy diciendo. Como pan tenían saltinas. Oh. Y para beber pesicola. Wow. Entonces, ese es un sacrilegio. Claro. Porque es poner la sabiduría humana en lugar de lo que Dios ha mandado. Claro. Dios es particular en lo que Él manda. No es como nosotros queremos, es como Él dice, porque Él sabe lo que es mejor. Amén. Y en un programa anterior, creo 2 programas anteriores, hablamos del Arca del Pacto y cómo Dios era bien particular en lo que Él quería,
no debía llevarse en animales, sino en los hombros, no cualquiera debía tocarla, solamente los levitas, y los habitantes de Bet-Semes no tuvieron eso en cuenta, y entonces usaron de manera irreverente el arca, abrieron para mirar los misterios que había dentro de ella, y bueno, hubo una mortandad de 50,000 personas Sí. allí. Entonces, aunque entendemos que el ritualismo en sí no tiene significado si el ritualismo no se encuentra con la realidad Correcto. del rito, a la vez la realidad del rito no elimina al rito mismo. El rito debe llevarse a cabo de acuerdo a como Dios lo ha especificado. Sí, en realidad no es o el rito o lo que significa el rito. Es el rito y lo que significa el rito. Porque el Señor Jesucristo, cuando instituyó la Santa Cena, Él tomó pan, literal. Él tomó vino o jugo de uva, como nosotros sabemos, literal. Correcto. Ese es el ritual, ¿verdad? El lavamiento de los pies, eso fue con H2O, es decir, eso fue con agua literal, y lavar los pies literales, tal vez llenos de barros, porque era primavera, donde llueve mucho en Israel. Pero más allá del rito, estaba lo que significaba el rito. El jugo de uva representa la sangre de Cristo, el pan representa el cuerpo de Cristo, el lavamiento de los pies representa la purificación de nuestra vida por el Espíritu Santo. Si nosotros desempeñamos el rito, si lo que significa de nada vale. Pero si lo hacemos con el significado del rito, entonces Dios acepta nuestro servicio. Amén. Muy bien, el tiempo se nos ha acabado. La verdad, todas estas preguntas son muy fascinantes. Nos deleitamos en estudiar la palabra de Dios, Pastor Bor, y nos deleitamos en poder estar compartiendo con ustedes. Sabemos que este programa es de su preferencia. Ustedes añoran cada semana para ver un episodio nuevo. Siga conectándose con nosotros, esté atento cada semana a ver si su pregunta ha sido respondida. No olvide que puede enviar sus preguntas a la siguiente dirección: tv@sumtv.org. Estaremos esperando sus preguntas. Nos vemos en un próximo episodio. Que el Señor te bendiga, que su gracia y su paz te acompañe hoy y siempre. Bendiciones. Shalom.